información eléctrica en corto y sin resistencia. Redondo y Ulloa Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redondo y Ulloa Podcast. Don Diego, ¿cómo está? Cristian, pura vida, por aquí Diego Redondo, ingeniero eléctrico, como ya algunos nos conocen. Y hoy nos acompaña Graciela Delgado de parte del ECA para tocar un temita muy importante. Nos echamos hoy, ¿verdad? Sí, con un tema bastante controversial, crítico por ahí. Curioso. El temita principal. Sí, perdón. Hoy vamos a hablar sobre certificación de materiales eléctricos, procesos de acreditación, digamos. Sí, los procesos relacionados que hay. ¿Cómo se digiere en el país eso? Sí. Porque hay bastante incertidumbre. Y por eso tenemos aquí a Graciela, la jefa de departamento de equivalencias del ECA. Y primero nos gustaría que nos contes un poco sobre la misión o principal objetivo del ECA, de lo que hace, y para irnos encaminando sobre la parte eléctrica o los materiales eléctricos por ahí. Bueno, hola Diego, Cristian, mucho gusto, ¿verdad? Que me hayan invitado a compartir hoy con ustedes esta conversación. Bienvenida, sí. Bueno, no tengo nada que ver con ingeniería, no tengo nada que ver con eléctrica. De profesión soy licenciada en química de la Universidad de Costa Rica, pero por cosas del destino, ahora estoy mezclada con todos estos temas de materiales eléctricos, ¿verdad? Y electricidad y normativos, ¿verdad? Bueno, en ECA ya tengo casi 12 años de trabajar. El ECA es el ente costarricense de acreditación, ¿verdad? Que es creado por ley, ¿verdad? Por la ley 10.473. ¿Es gubernamental o no? Es público no estatal. ¿Verdad? Estamos adscritos al Ministerio de Economía actualmente. Es público no estatal. Exacto. Sí, es una figura complicada, ¿verdad? Sí. Nos regimos por una junta directiva, que el presidente está el viceministro de Economía, ¿verdad? Pero actuamos por nuestra cuenta, digamos, no dependemos de fondos del Estado, sino que nos mantenemos con nuestros propios ingresos. Entonces es una figura como complicada, ¿verdad? Legalmente. ¿Y qué tan grande es? ¿Cuántos trabajan? Actualmente somos como 43 personas, la mayoría mujeres, ¿verdad? Porque la calidad siempre atrae a las mujeres, ¿verdad? O las mujeres tal vez tenemos ese más ojo detallista para los asuntos de calidad. Entonces somos de las pocas instituciones donde, al contrario de las demás, somos la mayoría mujeres. Qué interesante. Curioso. ¿Y el departamento de equivalencias del cual perteneces, específicamente la misión es, o el procedimiento que normalmente realiza? Ok, vamos a ver, tal vez voy a comentarles un poco más bien de la misión primero en general del ECA y luego más específico a lo que hacemos en mi departamento. El ECA por ley, ¿verdad? Lo que nos da es la autoridad de acreditar, ¿verdad? ¿Qué es la acreditación? Es una evaluación de competencia técnica, ¿verdad? De que un organismo tiene la competencia técnica para realizar una actividad que evalúa conformidad. Entonces, ECA acredita las actividades que realiza, por ejemplo, un organismo de certificación de producto, ¿verdad? Las certificaciones que emite, y ese organismo demuestra ante ECA que tiene la competencia técnica para hacer esas certificaciones. Ustedes lo acreditan. Y entonces se acredita esa actividad de certificación que lleva a cabo ese organismo de certificación. Por ejemplo, si yo quiero ser un ente certificador de materiales, ustedes acreditan que yo tengo capacidad, después de una evaluación y demás. Exactamente, tendrían que pasar por una evaluación, ¿verdad? Eso se considera es una evaluación de tercera parte, ¿verdad? Porque ECA no tiene relación con el organismo que está evaluando, y lo que se evalúa es la manera en la que usted lleva a cabo esa certificación, que cumpla con las normas ISO de referencia, ¿verdad? Y con los tema. Exactamente, ¿verdad? Ya vamos a desarrollarlo. Es un poco, no quiero profundizar, ¿verdad? Porque es tema muy, muy técnico, ¿verdad? Pero a grandes rasgos la acreditación es eso, una evaluación de competencia para llevar a cabo una actividad de evaluación de conformidad.
y específicamente el Departamento de Servicios de Equivalencia, el cual soy pues la cabeza, ¿verdad? La jefatura. Lo que hacemos es brindar una colaboración a diferentes ministerios que han implementado reglamentos para la regulación de ciertas características o de ciertos productos, ¿verdad? Por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de Ambiente y Energía para algunos equipos en cuanto a requisitos de eficiencia energética y con el Ministerio de Economía para otros productos, que lo que se regula es la calidad, ¿verdad? Que es el caso de los materiales eléctricos. Entonces, trabajamos, por ejemplo, el reglamento de cables y extensiones, que es el RTCR 475, y el reglamento de materiales eléctricos, que es el RTCR 497. 497. Entonces, sí, ahí más o menos para ir acomodando ideas, entonces estamos analizando, conversando sobre materiales eléctricos, su certificación y básicamente aclarando el punto que cumple el ECA. Antes de seguir, patrocinadores, agradecimiento ahí un poco a los patrocinadores. Sí, es muy importante mencionar el espacio de los patrocinadores. Patrocinador del día. Recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a Siemens, centros de carga Siemens, bases de medidor. Este espacio llega a ustedes gracias a Soldadura Exotérmica KLK, muy importante, ¿verdad? Para que las puestas de tierras queden muy bien, ¿verdad? Exactamente. Este espacio llega a ustedes gracias a Tecnolite, todo lo que es iluminación, luminarias certificadas. Sí, por supuesto, correcto, ¿verdad? para todo tipo de ambiente. Y este espacio llega a ustedes gracias a equipos de medición Fluke, super equipos de medición Fluke. Tenemos equipos de medición Fluke para varios servicios. ¿Usted usa equipos Claramente, de medición? el equipo de medición de calidad de energía tope lo mantenemos con Fluke. Buenísimo. Listo. Sí. Entonces, antes de seguir, vamos a ver. Analicemos un momento cuál es el panorama normativo eléctrico en el país. Resulta que hay un reglamento, adicional a los que mencionaba Graciela, que define que en el país tenemos una norma a seguir como código eléctrico, que es el famoso NFPA 70, que es el NEC. Adicional a eso, dice que también se pueden seguir reglas de otros estándares, por ejemplo el europeo, que es IEC, pero hay algo muy importante y es que aclara que si yo me voy por un estándar, no me puedo ir por el otro, o no, puedo irme por cualquiera de los dos, pero no combinarlos. Entonces, eso es un punto importante. Artículo 90. En el artículo 90 de ese reglamento. Cuando nos metemos al NEC, el NEC, la primera noción cuando salió en 2012 es que todo debe ser certificado. Eso es lo que decían los vendedores, los ingenieros y demás, y no es así. Solo ciertas cosas deben ser estrictamente certificadas, como menciona Graciela, por una tercera parte. O sea, un laboratorio que prueba ese equipo contra un estándar, no pertenece al cliente, no pertenece al que fabrica, es un ajeno a todo ese proceso y nos garantiza que ese producto está en adecuadas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegan ciertos importadores al país, personas que quieren traer productos, y cuando van a importarlos está un cierto reglamento que se debe cumplir, donde hay varios estándares que son factibles, podemos decir. Sí. Que si el equipo cumple con ese estándar, entonces ya entra al país. Lo que pasa es que hay un problema, que si viene desde un punto de vista como europeo y de un punto de vista americano, lamentablemente no son directamente compatibles. Entonces, en el fondo hay un tema técnico complejo que ya nos tocaría a nosotros. Pero lo que queremos que quede claro hoy es hasta dónde llega el ECA. En ese proceso desde que un producto yo quiero traerlo y llegó al país. Ahora, ¿qué es lo que se ve en la calle? ¿Qué es lo que dicen los técnicos comúnmente? Yo quiero hacer una triangulación como para resumir eso. Porque por un lado está el que fabrica, por un lado está el que certifica, que a su vez adopta, digamos que las normas de un estándar, que en teoría el fabricante tuvo que acogerlas para crear el producto. Entonces el que certifica hace esa revisión técnica, que el producto tenga las características que dice el estándar,
Ajá, exacto. Y por último están los que diseñan o instalan, que en este caso... Los usuarios. Los usuarios, ¿verdad? O sea, es un triángulo comercial, digámoslo así, que se hace de alguna manera en pro a la seguridad. Y al final, ¿cuál es el objetivo de todo esto? De todo esto, es la seguridad de las personas. Y por eso escuchamos todos los diciembres a los bomberos hablando de que compren extensiones certificadas, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, dentro de ese triángulo que decís, sí. lo interesante es ver a dónde entra el ECA. ¿Por qué? Bueno, ¿qué ha pasado? Hablemos del ejemplo de paneles eléctricos conocidos como cajas de breakers, que es el que más nos ha dado dolor de cabeza a nosotros como usuarios, diseñadores, instaladores. Desde siempre han habido copias, sí. Entonces, por ejemplo, en ese producto, ¿a dónde entra el ECA? La idea sería eso. ¿Por qué? Porque llegamos a instalaciones, al menos de mi parte cuando ando inspeccionando, donde instalaron cierto equipo y yo llego y digo, mire, es que ese equipo no cumple, no funciona, deben retirarlo, deben cambiarlo. Y lo primero que sale es, ¿pero cómo? ¿Pero por qué lo venden? ¿Por qué se importó? Y nos encontramos, Cristian tiene evidencia, de un producto que inclusive los mencionaba ustedes. Decía, ECA lo aprobó, entonces ya lo puedo usar. Entonces, eso es lo que queremos que... ECA approved. Aprobado por ECA. Sí. Eso es lo que queremos que hoy quede claro. ¿Eso es o no válido? ¿Qué es lo que hace el ECA al final? No sé si nos amplias un poquitito más. ¿Qué le parece si empezamos con un ejemplo? Si yo fuese, y Diego y yo fuésemos importadores, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Si Diego y yo nos vamos a China a traer cosas... A traer cajas de breakers. A traer cajas de breakers, ¿verdad? Y las traemos al país y ya llegamos a aduanas y aquí está el contenedor gigante. Mire qué lindo el contenedor que trajimos de China. Bien barato. ¿Verdad? ¿Cómo meto yo al mercado eso? Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Los reglamentos técnicos, ¿verdad? Establecen requisitos para los importadores, para los comercializadores y incluso para los fabricantes nacionales, ¿verdad? Porque si el producto se fabrica aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ya sea un cable o un material eléctrico, igual tiene que cumplir con el reglamento, ¿verdad? Entonces, igual, aunque no requiera una nota técnica para nacionalizar el producto, igual tiene que demostrar que el producto cumple con el reglamento nacional. Hay otro camino, digamos, para demostrarlo. Sí. Para comercializarlo. Para comercializarlo. Ahí es el punto de entrada. ¿Verdad? Entonces, más bien, si lo queremos comercializar. Sí, y también importar, ¿verdad? Si es algo de importación, requiere pasar por el ECA porque requiere una nota técnica, ¿verdad? Porque la clasificación arancelaria o la partida está ligada a una nota técnica. Y sin esa nota técnica que el ECA debe transmitir a aduanas, no puede, ¿verdad? No le da como la luz verde para poder nacionalizar ese material. El semáforo le llaman, ¿no? Ese es el semáforo, exactamente. Semáforo. Si se pone en rojo, no pasa. No pasa, y ¿verdad? Se pone en verde, sí pasa. Exactamente, porque tienen que ligar esa nota técnica que el ECA transmite directamente al sistema de aduana, cuando el importador ha demostrado que cumple con ese reglamento técnico. Pero entonces yo me voy de una vez a ECA, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Mi courier, digamos, mi courier, el que le trae el producto. El que me trae el producto aquí al país, ¿qué es lo que hace primero? ¿Registra o declara eso en dónde? ¿En dónde declara que va a entrar? Vamos a ver, en aduanas llega algún punto y en aduanas lo que dice Graciela y lo que interpreto es, entra en una clasificación de producto, eso lo liga directamente a un reglamento y requiere por ese ligamen una aprobación. Dentro de todo lo que piden, requiere la aprobación de ECA. Exactamente. Ya, ECA es un paso más. Exactamente. Ahora, una vez que requiere ECA, ¿qué es lo que hace ECA si yo traigo una caja de breakers? Bueno, lo más importante que ECA le va a pedir es un certificado de producto, ¿verdad? Normalmente ya viene desde su país de origen, ¿verdad? Porque el fabricante es el que contrata esa certificación, ¿verdad? Normalmente es una certificación de la producción. Es el interesado en demostrar que cumple. Exactamente. Entonces el fabricante ya debe traerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces viene contra normas, por ejemplo, si viene de China, puede ser que venga certificado contra una norma de China. Sí, que de paso, ahora que lo mencionas, eso es otra curiosidad. Hay productos que vienen certificados de tercera parte, muy bien,
en China contra estándares GBT, que son los estándares usualmente utilizados en China. Un ejemplo de GBT, el conector del carro eléctrico, que hablábamos con José. De hecho, aquí se le dice GBT el conector. Ajá, mi carro eléctrico tiene conector GBT y es porque cumple el estándar GBT de conectores de vehículos eléctricos. Entonces, bueno, casualmente puede ser un estándar americano, un estándar europeo e inclusive un estándar chino, que casi nadie los conoce aquí. O sea, yo no los he estudiado todavía. Entonces, bueno, continúa ahí. Sí, eso es una limitante, ¿verdad? Ajá. Digamos, los reglamentos técnicos, cada uno, el de materiales eléctricos y el de cables, dentro del mismo cuerpo del documento, en el anexo, viene una tabla, ¿verdad? Donde se indican las normas que son aceptadas en este momento en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si la norma que dice el certificado de ese material no está dentro de esa tabla, entonces tienen que hacer una equivalencia normativa, ¿verdad? Que en este caso sí es con Inteco. ¿Verdad? Que o otro laboratorio. No, tiene que ser Inteco porque Inteco es el Instituto de Normalización de Costa Rica. Entonces, digamos ellos son los únicos que pueden comparar normas. Eso es lo que te iba. Entonces, digamos que si mi producto cumple con el GBT XX y el de referencia que está ahí es el UL tal, Inteco dice, mira, ¿sí se parecen o sí son válidos? Sí, son equivalentes. Sería lo correcto. Equivalente a la palabra. Sí, pero ellos hacen, solo Inteco puede hacer. Pero Inteco entonces tiene un montón de disciplinas dentro de su institución para hacer todo eso. Sí. Debería tener un montón, o sea, porque si sí, yo quiero ellos importar, usan expertos, por supuesto. Sí, expertos, bueno, sí, bueno, me imagino que... Pero si ellos hacen la comparación de las normas y la equivalencia, ¿verdad? Y luego de que ellos hacen esa equivalencia, pues el Ministerio de Economía es el que debe decir que sí aprueba la equivalencia. ¿Verdad? Entonces, ese es el otro paso. Entonces, y ya cuando el Ministerio de Economía lo aprueba, entonces ya ECA, ¿verdad? Puede recibir esos certificados, siempre y cuando ese certificado haya sido emitido por un organismo de certificación acreditado y que ECA pueda reconocer esa acreditación, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que nosotros revisamos dentro del trámite. Que a nivel mundial asumo que hay una cadena o un conjunto de lugares que sí están acreditados y ya ustedes... Exactamente, digamos, hay foros de acreditación, ¿verdad? En los cuales nos podemos reconocer mutuamente las acreditaciones que brindamos, ¿verdad? Entonces, si el organismo que acreditó a ese organismo de certificación es miembro firmante de los reconocimientos multilaterales en esos foros, ECA puede reconocer esa acreditación, ¿verdad? Y ese es uno de los requisitos que ECA debe validar, ¿verdad? Entonces, ¿qué revisamos? La norma que indica el certificado, revisamos que sea emitido por un organismo acreditado, que la acreditación esté vigente, que el organismo de acreditación sea parte de alguno de esos foros, ¿verdad? Y también validamos que el documento que nos presentan es verdadero, que coincide con el que fue emitido, porque muchas veces, y tristemente nos hemos encontrado, documentos que han sido falsificados o alterados. O que, al menos yo, en mi experiencia, que en ocasiones reviso materiales también, no al nivel de ustedes, ¿verdad? Pero sí los reviso, yo me he encontrado de certificados de viejos, que ya no son válidos, sí, no fueron válidos en algún momento, pero ya y no lo siguen usando. Lo siguen utilizando, pero entonces tiene vigencia, la certificación de ECA. Y la vigencia es según la certificación. El certificado, entonces ECA vence cuando el certificado vence. ECA indica que si el certificado venció ya no se puede volver a importar y tienen que volver a hacer el proceso. Tal vez lo que Cristian dice es, ustedes lo verifican, es válido, pero la de ustedes también tiene nosotros validez. Tiene una vigencia, claramente. Los reglamentos técnicos del Ministerio de Economía establecen, bueno, específicamente estos dos que estamos tratando, establecen un año de vigencia, que es lo máximo que podemos darle a la nota técnica, ¿verdad? Pero eso depende. Si el certificado de producto que nos presentan lo cubre por ese año, por decirlo así, podemos darle por un año. Y también depende de la acreditación del organismo, porque eso también puede tener una vigencia. Si la acreditación que tiene el organismo de certificación vence antes del año, la vigencia que da ECA tiene que ser menor, ¿verdad? Entonces depende de todas esas cosas. Ahora, me surge una pregunta, perdón.
si yo importo 1000 equipos y resulta que están acreditados bien por un año, listo, por ustedes, pero vendo solo la mitad y el siguiente año ya tengo la mitad, pero ya eso venció, ¿los puedo seguir comercializando o debo actualizar? Exactamente, tiene que actualizarse cada vez que porque la nota técnica, ¿verdad? Tiene esa vigencia y tiene que estarle renovando. Si va a seguir importando y comercializando ese mismo producto, pues tiene que seguir renovando la nota técnica. La nota técnica está ligada a una declaración de cumplimiento, ¿verdad? Que es el documento donde el importador declara el producto que está trayendo, ¿verdad? Entonces, ese es el que lleva el sello del ECA, la firma de la persona que lo está autorizando, ¿verdad? Y donde se indica el número consecutivo de la nota técnica que deben ligar al DUA en aduana y que indica la vigencia de la nota técnica, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía hace verificación de mercado y normalmente les pide esa declaración de cumplimiento para demostrar que el producto cumplió con el proceso de importación. Sí, yo los tengo ahí almacenados y eventualmente el make debería llegar. ¿Y puede llegar a los almacenes? Sí, por verificación de mercado es en cualquier aleatorio lado. Lo hacen, imagino que. Sí, ya esos son temas del make. Entonces, entendiendo, vamos a ver si vamos resumiendo. Traemos un producto, ese producto debe venir certificado por un tercero de cualquier parte del mundo. Llega a Costa Rica, como necesita cumplir con este reglamento, el ECA dice, necesito ese certificado, lo comprueba, lo verifica y dice, sí, es válido ese certificado, pero hasta ahí, ¿verdad? Sí, es meramente una revisión documental, ¿verdad? Porque el importador lo que nos presenta es meramente el certificado y ellos son los que están declarando en la declaración de cumplimiento que ese producto es el que ellos están importando, ¿verdad? Entonces, ECA en ningún momento ve el producto. Es muy importante. ¿Verdad? Entonces nosotros no vamos a revisar que realmente lo que está entrando es lo que dice el papel, ¿verdad? Porque el papel o el rol del ECA es meramente algo documental, una revisión o verificación. De eso sí se encarga entonces el Ministerio de Economía. Sí, el Ministerio de Economía revisa cuando ya está en el mercado, ¿verdad? El producto. Y no tengo idea, ¿verdad? No sé cómo es el control que hacen en aduanas para verificar lo que ingresa. Tangiblemente es una operación meramente de aduanas. O sea, revisar tangiblemente de aduanas, el aforador, creo que le dicen a eso, ¿no? Sí, yo creería, ¿verdad? Es ahí, que es ahí donde deberían hacer la comparación de lo que dice la declaración de cumplimiento contra lo que está ingresando. Sí, realmente es lo que se dijo. Yo me imagino que entonces el aforador agarra toda esta documentación y es el que escoge abrir algo para revisar y no sé. Sí, ya esos serán procesos. Sería interesante después entonces conversar con el make. Invitar a un aforador. Conversar con el make para ver la otra parte del proceso también. Sí. Pero también es interesante lo que mencionabas, que ha visto productos que dice aprobado por ECA. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque primero ECA no está certificando el producto, ¿verdad? ECA no es un organismo de certificación. Exacto. No se acreditan productos. No certificamos productos tampoco. Eso. Y entonces, y además de que la marca del ECA está registrada. Sí, no es para uso ahí. No es para uso. Entonces, yo aporto ahí porque ahí lo que pasó es que hubo un producto específico que empezó a venir con el sello de ECA. Entonces, curiosamente, que lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Ya la gente, y como usted mencionaba, está buscando sellos ahora, ¿verdad? Está buscando sellos. Entonces, por alguna razón se hizo, ¿qué se puede decir? Popular el mencionar a ECA, ¿verdad? Porque antes para mí ECA, no sé qué hacía, ¿verdad? No sabíamos que existía, digamos. Por lo menos en el mundo eléctrico, ECA se escuchaba hasta hace poquito, porque ese producto empezó a tenerlo, ¿verdad? Entonces, les voy a contar algo muy curioso. Desde que yo vendo materiales, ¿verdad? Una vez llegó una persona y me preguntó que si tenía el sello ECA. El producto que estaba vendiendo. Sí. Entonces yo me quedé así como, wow, qué increíble ¿verdad? Como la gente concibe las cosas por mala información de un tercero o un importador, ¿verdad? Sí, y de hecho el sello nos dimos cuenta por una inspección, porque llegó un producto
lo rechazamos. Y el que vende el producto nos dijo, no, es que vea, y mandó la evidencia. Y se veía muy linda la foto donde decía ECA, aprobado por ECA. Entonces, supuestamente, como ya decía eso, ya se podía utilizar porque cumplía X reglamento. Y ahí es donde hay un punto todavía más profundo. Ya queda claro que el ECA llega a un límite. Y lo que diga el ECA puede estar totalmente en línea, alineado con el reglamento y válido. Pero es documental hasta ahí. Ajá, pero ¿qué es lo que sucede? Es que en ese reglamento, por ejemplo, el de materiales eléctricos, tiene estándares, como les decía ahora, estadounidenses, UL50, UL67, en el caso de paneles eléctricos, cajas de breakers. Pero también tiene un IEC 61034-2, creo que es. No me acuerdo bien, pero por ahí anda. Ya técnicamente resulta que esos dos estándares no son para nada idénticos. Pero a lo que te entendí, aquí el responsable de decir si este producto es idéntico porque tiene estos dos estándares sería el Inteco. Si fuese necesario. Si no estuviese ahí. Si no estuviera dentro de la lista de los ya aprobados. Ok. ¿Verdad? Entonces ellos tienen que hacer. Ahora, ¿contra cuál norma la comparan? No sé. Ajá. ¿Verdad? Ya eso ya es más técnico y es del quehacer de Inteco. Entonces yo sé que si el certificado viene contra una norma diferente, Inteco tiene que hacer una equivalencia. Ajá. Ahora, ¿contra cuál norma va a hacer la comparación? Eso sí, eso sale de competencia no lo sé, de ustedes. Exactamente. ¿Ves? Entonces, Cristian, aquí es algo interesante porque, bueno, el reglamento actualmente, como les decía, tiene estándares UL como válidos y estándar IEC. De hecho, en el caso de cajas de breakers, tiene 2 ULs posibles y tiene un IEC. Pero el reglamento que define nuestro código eléctrico como obligatorio a utilizar en el país y demás, claramente lo dice. Si usted se va por estándares de este tipo, puede irse por aquí o puede irse por los americanos o por los europeos, pero no combinarlos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucedió con este equipo. Es un equipo que ustedes lo acreditaron adecuadamente, ¿verdad? En el ECA, pero resulta que viene contra un estándar IEC. Y la mayoría de sistemas que nosotros utilizamos en Costa Rica es contra estándar americano. Entonces, se puede utilizar, es válido, pero ya hay un fondo técnico que nadie está viendo. Sí. Sí, que es ya en la instalación. Ajá, que es ya en la instalación. Sí. Entonces, aquí lo importante que quede claro es que, o sea, no basta con que cumpla con el reglamento. Lastimosamente. Necesitamos expertise técnica debajo. Voy a poner un ejemplo de aplicación que me trajo un problema casi legal. Ya estoy acostumbrado ya. Vamos unas cada 6 meses en la amenaza de... Esperemos que no haya más. En un condominio de renombre estaban utilizando cajas de breaker con estándar europeo, ¿verdad? Muy cierto. Uno de los problemas es... de lo que habla Diego, ¿verdad? Que no es lo mismo el estándar europeo que cumple características específicas de Europa, voltaje, capacidad de corriente, conductores, tipo de cable, lo que hablamos en algún momento, ¿verdad? Que allá somos cables suavecitos para ponerlo bonito, ¿verdad? Aquí son los cables más duros, aquí nosotros utilizamos un sistema de puesta a tierra unido con el neutro en la entrada principal. Distinto en general. Sí, en general todo es diferente porque en Europa todo es plástico porque la tierra es diferente, tiene otra concepción, ¿verdad? Entonces resulta que yo me topo en ese condominio, ¿verdad? Que en la cometida eléctrica el neutro y la tierra la estaban separando porque el dispositivo europeo, ¿verdad? No acepta que haya una unión en esos cables por un tema de corrientes de fuga y demás, ¿verdad? Un tema técnico. Se pasaban disparando. Entonces, en ese momento yo creo que hice un video inclusive hablando sobre otra cosa, ni siquiera era sobre eso, ¿verdad? Entonces, la gente del condominio todas entraron histéricos, ¿verdad? Porque dijeron, ¿cómo es posible que mi caja de breaker tenga esos problemas tan grandes, bla, 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 no sé qué. Y como a los 2 días me llama el desarrollador y me dice, mira, don Cristian, es que si... vos estás aquí mintiendo, porque ¿verdad? Todo esto lo permite la ley. Y yo, de ahí, no sé, me imagino que sí, pero yo estoy basándome en temas técnicos, ¿verdad? Y estoy diciendo por qué mi cliente en este momento está teniendo fallas. Y yo tengo argumentos para decirlo. Entonces, me imagino que
que usted se va a molestar, pero yo no estoy mintiendo. Entonces, si se quiere, reunámonos o sea, reunámonos con su ingeniero, con el que diseñó, con el profesional responsable, ¿verdad? Discutimos un poquito, ¿verdad? Y si se llega a la conclusión que yo estaba mintiendo, pues yo publico una aclaración, no sé, que yo cometí un error diciendo aquí y allá. El tema es que en esa llamada, muy amablemente, él me ofreció demandarme, ¿verdad? Porque simple y sencillamente que si no vendía casas por mi culpa... Era culpa de él. Si era culpa de Cristian. Sí, si dejaba de vender casas por mi publicación, entonces me las cobraba a mí frente a un juez, ¿verdad? Entonces resulta que me reuní con el ingeniero de ellos y ahí empecé. Ahí sí ya entramos en temas técnicos, ¿verdad? Entonces empecé a explicarle las diferencias, que los burners de Europa son diferentes a los burners de América, porque lo que hablábamos ahora, el tipo de cable es diferente, que los burners de Europa no venían certificados para recibir cable de aluminio y el de esta constructora, en este caso, estaban usando cable de aluminio, que los breakers de allá utilizaban un sistema que no era compatible, un sistema de protección que no era compatible, un sistema de tierras que no era compatible con las tierras de América. Entonces, bueno, ya lo demostré y simple, ¿verdad? ¿Qué más? Hay un tema de canalización que está espacios, ¿verdad? Tipo cableado, espacios de canalización, ellos se habían metido un registro oculto en las paredes, un montón de cosas. El tema es que se lo demostré. Y adivine qué pasó. No pasó la demanda. No pasó la demanda, el burumbum se calmó, los condóminos empezaron a cobrar el reemplazo de la caja de breaker por la que es. Sí, entonces... Sí, ese es un claro ejemplo. Eso es un ejemplo de cuando se mezclan normas de forma responsable, ¿verdad? De hecho, ese es un claro ejemplo de que lo que usaron en el medidor cumple con el RTC y ustedes lo aprobaron en su momento y está bien. Lo que usaron adentro de la casa cumple con el RTC, ustedes lo aprobaron y está bien. Pero ya en el fondo técnico, eso no se podía combinar. Sí. Y ellos simple y sencillamente lo combinaron y esa es la noción del gremio. Es como, es que cumple el reglamento y se acabó. Ya está bien. Entonces, para mí lo importante es que quede claro que el ECA no tiene culpa de eso, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Porque una cosa es que el material eléctrico como tal demostró, ¿verdad?, que cumple con el reglamento, pero ya cuando lo van a instalar, tienen que cumplir con el reglamento del código eléctrico. Exactamente. ¿Verdad? Que es ya en la instalación. En la instalación. ¿Verdad? No tienen que decir que simplemente porque ya ingresó al país y que demostró que cumple, puedo utilizarlo como yo quiera, ¿verdad? Sino que tienen que seguir pues con las otras regulaciones que establece el código eléctrico. Sí. Y si eso fuese un paso que ustedes pudieran regular, me imagino que tienen que meterse en un montón de ámbitos, no solo eléctrico, tienen que meterse en alimentos. Es que ya sería instalación, digamos. Sí. Desde el punto de vista eléctrico ya sería instalación. ¿Verdad? Sí, exacto. Digamos, el código eléctrico ya establece, ¿verdad?, cuáles son las medidas para esas inspecciones, ¿verdad? El uso de los organismos de inspección acreditados. Y, las UBIES, digamos. Las UBIES. Ya ese es como otro ámbito. De hecho, ellos son los que le dicen o garantizan que la UBI está haciendo un buen trabajo, por así decirlo, o que está estructurada adecuadamente. Exactamente. ECA cuenta con organismos de inspección acreditados en la parte del código eléctrico, ¿verdad? En la página web del ECA, pues pueden ver ahí la lista de organismos de inspección que están acreditados para ese tipo de inspección. Y ya ellos tienen una estructura, pero también ellos tienen a sus profesionales que ya quizás haya criterios ahí. Por eso, pero a lo que yo voy es que entonces... porque yo en este momento me voy para un almacén chino y encuentro cajas de breaker chinas que se parecen a las que se venden aquí. Eso es una consulta que teníamos. Entonces, vamos a ver. Porque para terminar la idea, esa es la queja de la mayoría de los colegas míos, digamos. Es que, y si no cumple, si es malo, ¿por qué lo dejaron entrar al país? Sí, ahí es donde se enojan los técnicos o los clientes cuando uno les dice, es que eso no se lo aprueba. Y es como, pero lo vende fulanito y todo el mundo se lo ha comprado. Cuando se tienen ese tipo de dudas, pues lo mejor es acudir al Ministerio de Economía, ¿verdad? Ellos tienen la unidad de vigilancia de mercado y ante ellos se puede poner la denuncia, pues para que hagan la respectiva investigación y la verificación en el sitio. De hecho, ellos sacaron un informe el año pasado, como a mediados, indicando que hicieron un muestreo en varias ferreterías. Y yo creo que en la Comercial, la Coca-Cola, no me acuerdo dónde más anduvieron, y dijeron que sí, la tasa de incumplimiento era altísima. De 10 productos, 8 no decían de dónde venían, no tenían sello. Que hay otro punto importante.
ECA revisa lo que al final de cuentas en la importación se clasificó adecuadamente y que alguien declaró de manera honesta. Sí. Pero si no lo hizo, básicamente estamos recibiendo materiales que fácilmente ellos nunca llegaron a ver. Entonces es posible encontrarse. Entonces, ¿quién puede revisar eso? Pues yo preguntaba lo del inicio, ¿verdad? No sería el make, o sea, ¿no? ¿Quién revisa físicamente el aforador? O sea, el que ingresa, me imagino que sí, que es rol de aduanas, el que debe verificar que claramente todo lo que dice el producto coincida, ¿verdad? La declaración de cumplimiento indica cuál es el modelo y la partida arancelaria, y de ahí, pues que todo lo que está ingresando en el bulto, ¿verdad? O en el contenedor, claramente primero, que esté bien clasificado, ¿verdad? Porque puede ser que sea otro tipo de material y lo están clasificando dentro de la misma partida, ¿verdad? Sí, y que coincida también, pues, los modelos que están ingresando, ¿verdad? Al final, posiblemente tenemos un montón de material que ha entrado a bulto, como decimos popularmente, que lastimosamente no cumple con nada. Entonces, bueno, ahí todavía está más clarito, porque también sí, nos hemos encontrado, en mi caso, luminarias. Ese es un tema que vamos a conversar en un capítulo. Sí, le vamos a dar un podcast completo a luminarias. Porque lo merece. Uy, vieras qué complejo es ese tema. Es increíble la cantidad de equipos que simplemente son de mala calidad. No es que sean inseguros, es que son completamente de mala calidad, pero son tan baratos que la gente se está mal acostumbrando a voy y compro otro, y compro otro, y compro otro. Entonces ya ni siquiera los reclamos salen a la vista y es porque es tan económico. A mí me pasó en un colegio, en una inspección, yo dije, pero ¿por qué están usando esas luminarias si se les dañan? Dice, de ahí es que el gerente compró 200. Entonces, de ahí nada más venimos y las cambiamos. Cada 6 meses las están cambiando cuando deberían de tener vidas útiles de 50,000 horas, digamos. Graciela, una pregunta que me nace. Si por ejemplo, existiera alguna herramienta para que se comunique ECA con las normas técnicas que ya existe, por ejemplo, en el Ministerio de ¿cómo se llama? El SUNAC, ¿cómo se llama el ministerio que hace el SUNAC? ARECEP. Para que se comunique con ARECEP, o sea, es viable que exista, no sé, algún medio de comunicarse. ¿Cómo para qué? Para enlazar criterios, ¿verdad? Porque yo me imagino que en el campo... ARECEP? Porque ARECEP al final tiene normas de instalación. No, de la parte regula el servicio eléctrico. Regula servicios, entonces ellos van a decir que es lo mínimo que pueden poner en una cometida, ¿verdad? Es que ahí es donde está, o sea, ellos se limitan a, para mí, yo lo veo así, a la parte documental y ya la parte más técnica, ahí es cuando, esperemos, y se supone que así es, las mejoras de los reglamentos técnicos de ARECEP vienen y se supone que nos van a convocar a muchos, al público, a que opinemos para que nosotros mismos definamos, que somos los expertos al final, y que opinemos qué debería cambiarse. En este caso, al final hay un responsable. No, pero a lo que yo veo es que hay muchos actores. Me refiero, hay muchos actores en la importación de un producto. Y cuando hablamos de un producto que no cumple, que es de mala calidad, ¿verdad? Entonces todos tienen un papel diferente, pero no hay nada que los enlace. O sea, no hay nada que diga, ¿por qué usted no se habló con este? O ¿por qué usted no... Sí, como una reunión grupal de ECA, de la no se ponen de acuerdo para que ustedes den una conformidad basada en el criterio técnico de alguien, ¿verdad? Yo sé que ECA no va a tener la capacidad de tener un montón de profesionales de diferentes áreas. Yo ahí lo que veo es que, digamos que ellos deberían de estar teniendo reuniones cada mediodía de distintos temas, porque no solo ven lo eléctrico, ¿verdad? Sí, por eso, es que debe ser abismal, me imagino. Sí, es muchísimo lo que ven, entonces nosotros nos estamos enfocando en lo eléctrico, pero hay un abanico de cosas que tienen que ven cosas médicas, me imagino, no, digamos, los que son productos regulados, ¿verdad? Que piden nota técnica para la importación, están, digamos, lo que son materiales de construcción, por ejemplo, el cemento, lo que son varillas de construcción, lo que son materiales eléctricos, cables y extensiones, las luces navideñas, decoraciones navideñas.
Y por el otro lado están lo que es eficiencia energética, que son los refrigeradores de uso doméstico, las cocinas, las plantillas, los aires acondicionados, ¿verdad? Que eso es lo que piden, son requisitos de eficiencia energética, ¿verdad? No de calidad. No de calidad, que es el ámbito del make, ¿verdad? Que es la parte de calidad. Y es importante entender eso, ¿verdad? Digamos, el reglamento técnico no lo establece ECA, no es de ECA. ECA no es el que pone los requisitos, sino que tiene un ministerio que es el rector, ¿verdad? De ese reglamento. En este caso de materiales eléctricos y de cables, pues es el Ministerio de Economía, ¿verdad? Él fue el que trabajó el reglamento con un grupo de expertos donde participan fabricantes, importadores, organismos de certificación, ¿verdad? Y el Sistema Nacional para la Calidad, que está conformado por INTECO, por el ECA, por el Laboratorio Costarricense de Metrología y por el Organismo de Reglamentación Técnica del MEIC, ¿verdad? Esos son los 4 pilares del Sistema Nacional para la Calidad. Entonces, trabajamos enlazados en ese sentido, ¿verdad? De que participamos en esas elaboraciones de reglamentos normalmente, ¿verdad? Pero, digamos, ya los requisitos como tal, la verificación de mercado como tal, es del rector, ¿verdad? Del dueño del reglamento, ¿verdad? Es importante entender cuál es el papel del ECA, ¿verdad? Nosotros somos un colaborador que lo que hacemos es una verificación documental de que cumplan con el requisito del certificado, ¿verdad? De evaluación de la conformidad. Meramente revisar el certificado, que indique la norma, que el organismo esté acreditado y eso, ¿verdad? Sí, aquí el principal es al final el dueño del reglamento, que en este caso nuestro es el MEIC. Ahí es donde en definitiva vamos a tener que conversar con gente del MEIC. Sí, bueno, para establecer, digamos, eso que ustedes decían, digamos que las normas, si no son compatibles, ¿verdad? Que también, pues, que tenga relación con el del código eléctrico, ¿verdad? Sí. Que la aplicación, pues sea la correcta. Sea la correcta. Qué interesante, sí. Nos queda poquito tiempo, entonces creo que podemos ir ingresando a la zona de... a la sección de lo bueno y lo malo de lo que hemos conversado. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de lo que hemos conversado hoy, ¿qué le ve buenísimo a este espacio o lo que conversamos en este ratito y lo malo? Muy resumido. Bueno, lo bueno, tuve la oportunidad de aclarar cuál es el papel del ECA. Excelente. ¿Verdad? Que quede claro qué es lo que hace ECA, cuáles son las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Cuál es la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Ante el importador. Lo malo, pues eso mismo, que tenemos una limitación, ¿verdad? Nosotros no podemos como relajar los requisitos, ¿verdad? Porque no es función de nosotros, ¿verdad? Tenemos que apegarnos claramente a lo que pide el reglamento y eso es lo único que podemos pasar o aprobar. Lo malo también que utilicen el ECA de manera incorrecta, ¿verdad? Que estén utilizando los sellitos, eso es incorrecto y más bien los instamos a que cuando vean un equipo con ese tipo de sello, pues nos lo comuniquen al ECA. Claro. Eso se denuncia, imagino, en ECA. Es una denuncia, un correo, una foto. Exactamente. Y evidencia y demás. Una evidencia, ¿verdad? Pues para que el ECA pueda proceder, ¿verdad? Porque no es correcto. ¿De su parte, Cristian? No, yo coincido con Graciela. Me parece que este espacio me aclaró mucho a mí, yo creo que a los dos, y espero que a todos los que nos están escuchando. Fue bastante enriquecedor. Y me parece que lo malo... Ay, puña, yo que estoy metido en esto recientemente, la parte mercantil, es que uno se da cuenta cada vez lo voraz que es el área comercial y los empresarios son a muerte, en resumen, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Y lo hablo muy genérico, porque en realidad usted el mercado, como decíamos ahora, usted se pone a ver el mercado, usted encuentra calidad, ¿verdad? Y encuentra cosas increíbles. Como digo, en este momento yo me voy a un
a una tienda de estas chinas gigantes y usted encuentra y todo para hacer el sistema eléctrico de la casa, hasta ¿verdad? cajas de breakers, con nombres rarísimos, ¿verdad? Entonces, sí, eso es... Pero sí, lo bueno es eso, que estamos conversando, lo que estamos poniéndolo en blanco y negro, que estamos bueno, sí, un poco más, sí. Que estamos evidenciando cómo funciona y me parece que si invitamos al MEIC sería un paso más. Un paso más para entender el asunto. Excelente. No sé, Diego, ¿usted también? No, sí, coincido con lo bueno. Se está aclarando mucho el panorama, se empieza a entender más qué implica que algo sea certificado, que no, cuáles son los alcances de los distintos entes. Me encanta que dijeras que ECA no es un sello. Eso me parece muy bien. Y lo malo es que, en definitiva, nos vamos a seguir encontrando equipos de muy malas calidades, que al final de cuentas, sí, los venden no por garantizar seguridad ni nada, simplemente es por vender, por culto, por negocio. Sí, por eso le digo que... Como les digo, el ejemplo de las luminarias, los compran ya ahora en miles o en cientos, porque se hizo normal que sean malas. Y eso, desde un punto de vista también, como yo soy un poco ecológico, no me gusta, sí. Porque es desecho tras desecho tras desecho de cosas que no sirven. Sí. Entonces, por ahí estamos y muy agradecidos por el espacio. Muchas gracias, Graciela. Excelente. Bueno, lastimosamente el tiempo apremia. Espero que este episodio de hoy haya sido de mucho valor. El tema se las traía porque era bastante controversial. Muchas gracias a Graciela por el espacio, por ayudarnos a aclarar, evidenciar, ¿verdad? Cómo funciona, sí. Y nada, espero bastantes comentarios en redes sociales y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Esto fue Redondo y Ulloa Podcast.